y misiones a cumplir, ¿sí o no? Sí. Cuando se acaba un año muchos dicen, empezando el año comienzo la dieta. Ay, menos la pastora. Amén. Empezando el año voy a hacer tal negocio, tal proyecto, tal visión. Voy a empezar mi ministerio, a desarrollar mi ministerio. Amén. Amén. Entonces yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 3 al 32. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 32. Amén. Mirando esto, yo le dije al pastor, quiero empezar, ya que me toca, ¿verdad? Quiero empezar el primer día, ¿verdad? De entrar aquí, de hablar la palabra. Quiero empezar con estas parábolas. Porque estas parábolas nos enseñan mucho que hacer para este 2021. Amén. Dice así, el versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿le está cayendo la revelación? Cuando yo oigo un guau es porque le está cayendo la revelación. Amén. Y cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has hecho matar para él el becerro gordo, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Reflexionando en este mensaje de fin de año que trajo el pastor, donde dejaba bien claro cuál debían de ser las prioridades de la iglesia, las prioridades de este ministerio apostólico y profético, Columna del Reino, era primero activar la vida espiritual, ¿sí o no? Lo segundo, la misión de, a través de la predicación del evangelio del reino, reconciliar al mundo con Dios. Amén. Amén. O sea que si nosotros le llegamos a poner nombre a este año, le llamaríamos el año de la locura. ¿Verdad? Bendito Dios. Como acabamos de leer en esta trilogía, ¿saben lo que es trilogía? 3 en 1, ¿verdad? De parábola. El Señor exalta el gozo que hay en el reino de Dios cuando un pecador se arrepiente. O cuando se encuentra algo que se había perdido. Ustedes no se gozan cuando ustedes van a evangelizar y se encuentran con alguien que se arrepienten de verdad, hay gozo. Y cuando usted ha visto que alguien se ha ido del camino, se reconcilia, hay tristeza, pero cuando se reconcilia hay gozo, ¿sí o no? Entonces estas parábolas es lo que nos están enseñando qué debemos hacer para este 2021. Amén. Y lo primero que nos damos cuenta es el público a quien se dirige Jesús, es decir, a los espectadores. Vamos conmigo ahora mismo en el capítulo 15, el versículo 1 y 2, ¿qué dice? Versículo 1 y 2. Estos son los espectadores. Amén. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas. Hasta ahí. Amén. Dicen que allí habían publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Y quiero explicarle un poco sobre esto, ¿verdad? Los publicanos, para los que les gustan tomar notas, eran generalmente cobradores de impuestos, personas que trabajaban para el gobierno o para alguna entidad. Se caracterizaban por ser implacables. Y recuérdense de cómo era Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos, y él no entendía. Amén. Amén. Los pecadores, todo aquel desobediente, todo aquel rebelde, todo aquel que no tiene a Cristo está incluido en esta lista. Hello. Por eso es que nosotros tenemos que orar
por ellos y tratarlos de traer al redil, que se arrepientan, ya sean nuestros hijos, familiares, amistades, pero no queremos que se pierdan porque el Señor no quiere para ellos la perdición. Amén. Amén. Los fariseos, estos eran personas observadoras de la ley, hipócritas, porque así lo llamaba el Señor, ¿verdad? Sí. Sepulcros blanqueados, miradores de la paja del ojo ajeno y no de la viga de su ojo. ¿Verdad que sí? Sí. Más observadores de la ley que el mundo espiritual. Ellos miraban más lo de la ley y no lo del mundo espiritual. Entonces, cuando usted se encuentre con un hermano que tenga ese espíritu de fariseo, ya usted sabe cómo describirlo, descubrirlo. Ah, tú tienes ese espíritu de fariseo. Y muchos saben que ese espíritu abunda en la iglesia. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Los escribas, esto eran personas que tenían que ver con la traducción e interpretación de las leyes judías. Muchas veces mezclada con la tradición, es decir, que es casi primo hermano de los fariseos. Simple y sencillo, iglesia. Amén. Imagínense ustedes qué mezcla, qué nos sale de ahí. A esos y a nosotros se dirige Jesús porque su palabra es eterna. Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Otra cosa que no es importante saber, y es por qué Jesús hablaba y nos hablaba en parábola. Amén. Hasta los mismos discípulos le preguntaban, ¿verdad que sí? Se sorprendían al oírlo escuchar a él cuando él hablaba en parábolas. La respuesta es, las parábolas son mensajes del cielo con palabras de la tierra. Si le preguntan a la pastora qué es una parábola, yo le podría traducir como una chinita. No sé si usted entiende lo que es una chinita, ¿no? No. Como si fuese una indirecta directa. ¿Me explico? Para que lo oiga Sonia. Amén. Amén. Sonita la agarró ahí. Gloria a Dios. Entonces, es decir, un mensaje oculto para personas entendidas. Por eso él decía, el que tenga oído para oír, oiga. Amén. Amén. Porque eso es una chinita indirecta. Ok. Comenzamos por la primera parábola, que es la parábola del hijo pródigo. ¿Amén? Y esta está en el versículo 11. En esta historia habla de dos hermanos y un padre. Y el pastor ya no había predicado sobre esta parábola, ¿verdad que sí? Le explicó que en aquella época los hijos que eran desobedientes, que eran desterrados, se iban, los mismos vecinos lo apedreaban porque era una deshonra, ¿verdad? Sí. Desobedecer a los padres. Entonces, cuando él vio a su hijo, lo reconoció y fue el primero en ir al encuentro para que los vecinos no lo apedrearan, porque él se había ido de su casa desobedeciendo a su papá. ¿Sí se acuerdan de eso que explicó el pastor, verdad? El hijo que se descarrió, dice la Biblia, que vivió perdidamente. Eso quiere decir que estaba perdido hasta que volviendo en sí regresó a casa del padre. También habla del padre que nunca dejó de pensar en el hijo. Sí. Por eso nosotros los padres, me pongo yo de ejemplo, mis hijos que se han ido del evangelio, yo no dejo de pensar en ellos, yo no dejo de orar por ellos, yo no dejo de interceder por ellos. Amén. Asimismo que a ustedes, un familiar, un primo, no dejen de pelear, no dejen de interceder, no dejen de pensar. Amén. Tan es así que dice que lo vio de lejos y corrió a su encuentro y confesó después que su hijo estaba muerto. Amén. Muerto y había revivido. Cuando un familiar que conoce de la palabra, un hijo que conoce de la palabra,
se sale del evangelio, quiere decir que está muerto espiritualmente porque no tiene cobertura ninguna. La única cobertura que tiene es la del diablo. ¿Estamos acá? Sí. Y confesó después que su hijo estaba muerto y había revivido, es decir, que volvió a vivir. Cuando tú traes a alguien que se fue del evangelio y viene a los pies de nuevo, se reconcilia con el Padre, ese hermano volvió a revivir. Amén, iglesia. O sea que él volvió a vivir, retornó a casa. Y también habla del hermano que estaba cargado de frustración, de enojo, de engaño por su hermano, por celo. Cuando un hermano perdido regrese a la casa del Padre, no tenga celo de él. Gózate. Sí. Amén. Gózate porque has revivido. Amén, amén, iglesia. Amén. Por supuesto, de esta parábola sacamos que no podemos entrar en el 2021 ni perdidos, ni enojados, ni llenos de amargura. Amén. Amén. ¿Estamos acá? Sí. Sino con el corazón como lo tenía el Padre, un corazón espontáneo, preocupado por los hijos. A veces muchos entienden cómo los pastores pueden recibir con un abrazo, con un gloria a Dios, a aquella oveja que se ha ido. Muchos no han preguntado, pero pastores como ustedes, ¿por qué ese estaba muerto y ha revivido? Por eso es que nosotros tenemos que abrazarlo y decirle bienvenido, le ponemos el mejor vestido, el anillo y le matamos el mejor deseo. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces yo no quiero que en esta iglesia, en este 2021, entre un hermano que se haya perdido, descarriado y venga el espíritu del hermano mayor que es de celo. Amén. Amén. Tienen que darle la gloria y la honra al Señor que revivió. Amén. Amén. En la parábola de la oveja perdida, que habla en el versículo 4 y 7, que ya lo leímos también, el Señor nos enseña a trabajar en equipo, ¿sí o no? Amén. Y a no conformarnos con los hermanos que tenemos al lado. No te puedes conformar, Marinita con Janecita y Sonita con Tachito al lado, ¿verdad? No se pueden conformar con eso, sino que el verdadero gozo viene cuando vemos por aquel hermano que se perdió, cuando vamos por aquel que se perdió. Qué gozoso que el que se había perdido se sienta al lado de mi hermana Ana. ¡Wow! Ya no va a estar ahí sentada solita. Aparte, aunque Arturo espiritualmente está ahí. Amén. Amén. Y gloria a Dios. Cuando vamos por aquel hermano que se perdió. Y muchas veces hay que hacer un esfuerzo y cargarlo en el hombro, como decía el versículo 5. Que él lo cargaba en su hombro, pero gozoso. No triste ni angustiado. Amén. Amén. Y esto nos recuerda que en un combate, cuando hay una guerra y hieren a un soldado, el compañero lo primero que hace es ¿qué? Ayudar a cargarlo. Yo vi una película que trataba de un soldado que lo mandaban a la guerra, pero él nunca quiso usar un fusil. Y fue criticado y fue humillado. Le dijeron, ustedes saben que los militares hablan fuerte. Y muchas veces sapos y culebras, ¿verdad? Pero él decía, no, a mí Dios me mandó a pelear con la Biblia, no con un arma. Y fue criticado y lo dejaron ir a la guerra. Pero tanto fue la providencia de Dios en él, que él no dejaba ni uno muerto, ni un herido. Y cada vez que iba a rescatar a alguien, en medio del combate, él le decía, Señor, ponme uno más. Ponme uno más. Y lo que los enemigos pensaban que lo habían dejado, no. Él se encargó de llevarlo. Y fue tan grande el éxito que ya el grupo de él, su ejército, su grupo, no iba a ninguna parte si él no oraba por ellos y le decía un versículo de la Biblia.
Amén. Dijo, yo no voy a usar arma, pero voy a usar esta arma que es poderosa, que tira 66 balas. 66 balas tira. Amén. Gloria a Dios. El Señor es fiel. El Señor es fiel, iglesia. El Señor nos enseña que debemos trabajar en equipo, iglesia, y no dejar a ningún hermano tirado, no criticarlo. Amén. Ve por él. Si tú ves que un hermano no ha llegado a la iglesia, pregunta, ¿por qué no has llegado? ¿Qué pasa que ya no te veo? ¿Qué pasa si te ha caído un espíritu de mortandad? Yo quiero soplar rúa sobre ti para que revivas y venga a la casa del Padre. Amén. En esa acción de rescatar al herido, al perdido, dice la Biblia que hay más gozo en el cielo que venir todos los días a la iglesia y sentarte al lado de tu hermano. Porque ¿de qué sirve que tú brinques, salte y brinque y hables en lenguas y tú sepas que tienes un hermanito, una ovejita perdida y tú no haces nada porque venga el redil? Amén. Sí, nosotros los pastores trabajamos en eso. Pero ustedes como nuestros hijos espirituales también tienen ese ADN que pueden ir por la oveja perdida. Amén. Por lo tanto, iglesia, esa es una de las expectativas para este 2021. Esforzarnos por buscar al perdido, sabiendo que con eso el cielo se pone gozoso. Amén. Amén. La tercera parábola, y que la nombran la moneda perdida, nos habla de una mujer que tiene 10 dracmas, aproximadamente 10 denarios. Es decir, el salario de 10 días de trabajo, una quincena. Y ella se le perdió 10 dracmas. Imagínense cómo estaba ella de loca, ¿verdad? Y dice que se le perdió una. Pero esa mujer tiene que hacer algo para buscar la perdida. Y nosotros como iglesia, y aquí tenemos que aprender algunas cosas que debemos hacer para rescatar al herido, al perdido, ¿verdad? Y al descarriado. Amén. Primero dice que tiene que encender la lámpara. Y en la lámpara tenemos dos interpretaciones. El Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Amén. Es decir, que debemos usar la palabra de Dios, ser personas llenas del conocimiento bíblico. Porque si tú no estás llena de Dios y no tienes ese conocimiento bíblico, ¿cómo tú puedes ir al perdido, al descarriado, al herido? ¿Cómo vas a ir? ¿Estamos acá? Amén. Ve, en Mateo 25 nos habla de aquella parábola que muchos sabemos que es la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice que esas lámparas necesitan aceite y el aceite significa el Espíritu Santo. Es decir, que para rescatar al perdido tenemos que ser gente de letra y de espíritu. Amén. Amén. No solamente tener logo, sino también tener conocimiento espiritual. Tener un buen nivel espiritual, un buen conocimiento. Amén. Amén. Porque hay muchos que tienen logo, pero no tienen nada de revelación. ¿Estamos acá? Luego plantea que debe barrer su casa. Y esto nos hace un llamado a la sanidad y liberación en este 2021. Ya que para ganarnos a los perdidos debemos de ser cristianos sanos y preparados. Un cristiano herido, enfermo y miedoso no puede ayudar ni rescatar a otro herido. Recuérdense que hay un concepto, sanos para sanar, ¿verdad? Amén. Libres para liberar. Amén. Si tú estás atado y estás enfermo, ¿qué vas a hacer? Lo que tú cargas es lo que tú le vas a transmitir a la otra persona. Y la otra persona dirá, yo no voy a venir a los pies de Cristo
con este hermano que es cristiano o cristino, lleno de ¿qué? De odio, de rencor, de falta de perdón. Porque mire, mi hermano, yo le voy a decir, cuando usted habla con un hermanito en la fe, en su forma de expresarse, usted reconoce, discierne los espíritus que están en él. Cuando te hablan de tal forma, tú dices, ¡ay, Dios mío! Tiene una raíz de amargura tremenda. Sí. Tiene una falta de perdón tremenda. Amén. Amén. Y lo que hay que hacer, reprender esos demonios y decir, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti, mi hermano. Muchos te dicen, yo estoy en victoria. Pero cuando tú miras, tú dices, ya esa victoria yo no la quiero. Porque con esa victoria yo no le voy a ganar ni al diablo. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Sí, Señor. Eso nos queda bien clarito, ¿verdad? Sí. Amén. Y por último dice que buscó diligentemente. Yo me fui al significado de la palabra diligente. Es alguien que pone mucho interés, esmero y eficacia en la realización de un trabajo. Tenemos aquí nuestro hermano Tacho, que él es chef. Y cuando él le dice a uno de sus trabajadores, ¿verdad, mi amado? Que tiene que hacer este plan de trabajo. Y tú ves que no lo hace diligentemente, le llamarás la atención. Amén. Porque estás mirando que no está poniendo el 100, sino el 20 y el 40. Es como nosotros con nuestros hijos también. Tienes algo que hacer, te voy a asignar algo, y si vemos que no lo hace, nos incomodamos porque vemos que no lo están haciendo diligentemente. Amén. Amén. Es decir, que el buscar diligentemente es estar convencido, tener revelación de la encomienda o misión a la que hemos sido llamados. ¿Sí o no? Amén. Yo no puedo ser un chef y dejar que mis cocineros hagan lo que le dé la gana, ¿verdad? Nosotros como pastores no podemos dejar que las ovejas hagan lo que le dé la gana y quieran mandar aquí. Quieran ser ellos los pastores y nosotros las ovejas. No, cuando viene algo así, hay que ir sobre ellos y reprender esos demonios. Amén. Amén. Porque usted tiene un legado. Termino diciendo que si hacemos esta tarea, que si ponemos empeño en rescatar al perdido, llenaremos el cielo de gozo. ¿Sí o no? Amén. Muchos se levantarán con acusaciones. ¿Sí o no, iglesia? Tú te quieres hacer la más espiritual. Tú te piensas que porque tú estás en un ministerio, bla, 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 eres mejor que yo. Ahí empiezan las acusaciones, las críticas. ¿De qué me hablas? Porque muchos te dicen, ¿de qué me hablas cuando tú tienes familia? Y quieren apuntarte, ¿verdad? Te apuntan, pero hay 3 para ti también. Amén. Amén. Legalistas. ¿Cómo tú me vas a predicar el evangelio si tú andas en pantalón? Hello. ¿Ah? Legalistas. Ya que tendremos que usar muchas veces la locura de la fe. Si nosotros nos dejamos llevar por las críticas, por lo legalista, ¿saben qué? El cielo no se va a llenar de pecadores arrepentidos. Amén. Amén. Muchas veces tendremos que tomar armas espirituales para pelear contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y los demonios. ¿Sí o no? Sí. Muchas veces tendremos que creerle a Jesús y no a los fariseos. Amén. Ni a los escribas. Amén. Porque los escribas, los fariseos tienen los ojitos puestos sobre nosotros. Amén. Amén. Muchas veces haciendo estas tareas nos llamarán locos y tendremos que decir bendita locura. Aleluya. Pero gracias a esa locura, yo he visto como mi familia ha ido hacia adelante. Aleluya. Gracias a esa locura, yo he visto como mi matrimonio se ha restaurado. Gracias a la locura, yo he visto como mi ministerio ha ido hacia adelante. Amén.
¿Verdad que sí? Sí. Que nos llamen locos. Y como yo digo, una raya más al tigre que más da. Bendita locura. Amén. Amén. Y hay una palabra que está en Lucas 10, 19 y con esto termino. ¿Estamos acá? Amén. He aquí os doy potestad de hollar que serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, sobre una. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os dañará. Y nada os dañará. Que nos llamen locos cuando te vean. Mire, los viernes aquí, esto es un campo de batalla, pero precioso. Una agarra una escopeta, la otra agarra un hacha, la otra agarra una flecha y palos y lanza. Y lo que aquí se forman es que hay que hacer así. ¿Verdad? Porque los demonios están ahí, pero están los ángeles con nosotros ahí, ayudándonos también y combatiendo todo. Pero vemos los resultados, ¿sí o no, guerreras? Amén. ¿Eh? Sí. Y hay guerreros que han visto manifestaciones de demonios también. Amén. Amén. Entonces, ¿es real o no es real? Sí, es real. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí Dios nos da la autoridad para ejercer la victoria sobre Satanás y sus demonios. Así que, amados, en este 2021 Amén. sea el año donde salgamos a marcar la diferencia y rescatemos a aquellos heridos, perdidos y los traigamos a la casa del Padre. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta trilogía, Señor. Trilogía, mi Dios bendito, de estas parábolas. Donde tú nos enseñas, Señor, mi Dios, a ser mejor cada día, Padre. Al ayudar al prójimo, Señor. Padre, si en este 2021, mi Dios de la gloria, tenemos algunas falsas cargas que nos impiden, mi Dios de la gloria, salir allá afuera a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a predicarle al perdido, al herido, al desvalido, Señor, mi Dios, al pecador, Padre. Señor, ahora en este 2021 te pedimos fuego. Amén. Te pedimos un fuego de evangelización sobre nosotros, Padre. Que pongas carbón encendido en nuestras bocas, Señor, para ir al perdido, al drogadicto, a la prostituta, Señor, al alcoholismo, Señor, a todo aquel que está metido en las manos del diablo, Padre. Danos la fuerza, Señor, mi Dios, para arrancárselo al diablo de las manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Porque dice tu palabra, Señor, que el cielo se llena de gozo cuando hay un pecador arrepentido, Padre. Y en este año, Señor, mi Dios, nos vamos a poner como meta ir a alcanzar al perdido, al desvalido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si hay algún hermano, un hijo de esta casa que se ha perdido, Padre, mi Dios, vamos a ir por él y lo vamos a traer en el hombro, lleno de gozo, y dar gracias, Padre, porque ha revivido, Señor, porque ha revivido, Padre, en el nombre de Jesús. Llena nuestras bocas, Señor, mi Dios, con ese carbón encendido para predicarle a nuestros hijos que se han perdido, a las familiares que se han perdido, Padre Celestial, también. Te lo pido a esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Gracias por este 2021, por este comienzo, por esta primicia que hemos tenido hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre de ti, Hijo amado Cristo Jesús. Y qué mejor que terminar este tiempo con una alabanza, Señor, dedicada a tu nombre, Padre. A tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Ponle su telefonito con tu Biblia para que se lo pueda virar. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios.
hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Nuestro nombre como el tuyo, Señor. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against.